No entiendo tus afirmaciones, dijo Yuri, preparándose para ir a trabajar temprano en la mañana. ¿Crees que debería resolver todos los problemas ahora? Llevas un año entero encerrada en la cama y no olvidas que soy yo quien mantiene a la familia. En todo este tiempo no trajiste ni un centavo a casa, y yo tampoco soy de metal ni de goma. Tomamos nuestras deudas juntos en nuestro tiempo. No te alcanzó para esto, para aquello, para el quinto y el 10º, por cierto. Tuviste la idea de construir una casa para obtener un gran préstamo y poner ese dinero en el día negro, o guardarlo por si acaso para la educación de los niños, si no podían permitírselo. Tan pronto como me vino a la mente tal desenfreno, y si recuerdas, acepté esta aventura. Bueno, ahora que ha llegado este llamado día negro, toca saldar deudas, y no veo otra opción que vender la casa. Masa no pudo caminar durante todo un año. Después de una dura caída invernal en el hielo, no solo quedó discapacitada, sino que quedó paralizada. Los médicos no dieron ningún pronóstico. La situación era muy inquietante. Desafortunadamente, su esposa nunca más se levantará, afirmó el médico. Hicimos todo lo que pudimos, pero debes entender que necesita cuidados cuidadosos. Ella debe estar constantemente bajo supervisión. Si la llevas a casa y no la internas en una clínica especial, tendrás que contratarla no solo como enfermera, sino también como enfermera que le aplique las inyecciones. Yuri no creyó lo que oyó. Todo lo que escuchó del médico sonó como una sentencia para su familia. Pero, ¿de qué podrían hablar enfermeras o enfermeros cuando el único alimentador quedaba en la familia? Los niños son adultos desde hace mucho tiempo y no están demasiado interesados en la vida de sus padres. Seguramente no ayudarán económicamente. Y Yuri nunca tuvo grandes ingresos. Vivían juntos y solo gracias a 2 salarios su presupuesto familiar no se resquebrajaba. Préstamos y deudas, inestabilidad. Desde hace muchos años nada ha cambiado en sus vidas. Durante los últimos 6 meses trabajó en todos los lugares que pudo, pero todavía no tenía suficiente dinero. Por eso, discutió no solo con su esposa, sino también con Katia, de quien no se habían separado durante muchos años. Yuri no pudo liberarse. Si siempre tuvo la oportunidad de pagar parte del salario del presente y el tiempo dedicado a ello, no le quedó ni un centavo después de la lesión de su esposa a fin de mes. Todo el dinero que pidieron prestado para la casa se gastó en tratamiento y mantenimiento. Había que saldar las deudas, pero no había dinero. ¿No crees que te esperaré para siempre y soportaré todo esto? Solías darme regalos y flores, ¿y ahora qué? Hace un año que no veo una caja de caramelos tuyos, y mucho menos algo más serio. No puede seguir así. Llevan 10 años saliendo. Y durante este tiempo, Yuri nunca encontró una oportunidad conveniente para hablar con su esposa. Siempre calmaba a Katia, que esperaba y deseaba que algún día él se divorciara y se casara con ella. Pero el propio Yuri no estaba seguro de necesitarlo. Katia estaba lejos de los asuntos domésticos y de la vida familiar. Nunca se preocupó por nadie excepto por ella misma. Cuando Yuri acudía a ella los fines de semana, que supuestamente pasaba con sus amigos en una caminata, un baño o un viaje de pesca, veía cómo vivía ella. Y no lo inspiró en absoluto. Masa, por el contrario. Ella siempre trabajó duro para él e hizo todo por él y sus hijos. Durante 20 años de su vida juntos, ella se levantaba 1 hora más temprano todos los días para prepararle el desayuno, le preparaba un delicioso almuerzo, se aseguraba de que siempre tuviera ropa y calcetines limpios. Masa era una esposa ideal. Evgenia era una mujer con la que siempre la pasaba bien. Cuando la relación en la familia alcanzó el nivel de una unión banal que vive bajo el mismo techo, Masa no hizo preguntas innecesarias. Al principio, un hijo abandonó la casa y entró en el prestigioso Instituto de Moscú, y 3 años más tarde lo siguió su hermano mayor. Ya no estaban conectados. Pero Yuri no estaba dispuesto a renunciar a la vida a la que estaba acostumbrado y comprendió que Katia difícilmente le proporcionaría las mismas condiciones. Por tanto, vivía en 2 familias.
Estaba tan feliz de ocultar sus fechorías que, a pesar de todos sus años de traición, Masa ni siquiera podía pensar que su marido no le creía. Pero después del trauma todo cambió. Ahora Yuri tenía que trabajar no solo para ellos dos, sino también encargarse de todas las tareas del hogar. El asiento que alquiló para su esposa solo lo servía a ella, y para todo lo demás pedía una tarifa extra. Quizás todavía puedas cocinar. Yuri preguntó cuando la contrató para un trabajo. Ningún problema. Por supuesto que puedo. Pero si estás insinuando que cocinaré el doble para que aún tengas suficiente, entonces esto es solo por un salario adicional. Respondió una mujer alta y triste. Llamada Nadezhda al ver la mirada desconcertada de Igor. Quería enfadarse, pero se contuvo a tiempo. Después de todo, ella fue la única de todas con quien se comunicó y que aceptó tales condiciones y pagos. No podía pagar mucho porque no había dinero. Una parte importante del presupuesto se gastó en los servicios de la enfermera, que acudía a Masa 4 veces por semana para ponerle inyecciones. Katia rápidamente se cansó de toda esta situación. No estaba tan celosa del hecho de que ahora Yuri se quedara a menudo en la guardería, sino de la falta de estímulo para continuar estas relaciones. Ella ya no era tan joven. Pero a los 35 años parecía atractiva y podía encontrar un hombre que fuera más digno que él. Necesitaba estabilidad, no esos saltos estrechos. Antes de que Masa quedara indefensa, tenía uno. Sí, Yuri no era rico y se reunían en su territorio, pero él hacía regalos con regularidad. Pagó todas las cuentas. Cuando pasaban tiempo juntos, siempre tenían algo de qué hablar. Y en cierto momento, Katia se volvió cada vez más consciente de que él encajaba bien con ella y que podía casarse con él. Pero ella no iba a convertirse en una esposa típica bajo ninguna circunstancia. Ella no tenía la edad suficiente y todavía la criaron. Desde que estaba en la escuela secundaria era muy reservada con los jóvenes que esperaban casarse como un hombre celestial para poder servir plenamente a su país. ¿Y quién de ustedes fue criado por su madre?, dijo en un cigarrillo con sus compañeros. No conseguirás a ninguna de nuestras chicas. Búscate una esposa en algunas universidades que sean más estúpidas y más débiles. Eso es todo. Paga un departamento con ellos, paga por eso, paga por eso. Eso es igualdad de derechos. Y en cuanto a los compañeros coincidieron con Katia, que siempre tuvo autoridad en el grupo y fue el alma de la empresa. Pero una parte importante de los jóvenes prefirió ir con ella y su amiga a su lado. A Katia no le importaba en absoluto. Su madre la crió sola y logró criar a una persona bastante decente. Inmediatamente después de graduarse, Katia consiguió un trabajo como economista en una buena empresa. Después de unos años, tomó una hipoteca. Ella no estaba en contra de las relaciones. Y antes que Julia, tuvo hombres. Pero la esclavitud doméstica, y otros encantos de la vida familiar. Ella no los necesitaba por nada. El fin de semana, mejor me quedo en casa leyendo un libro, que pasar todo el día corriendo a hacer la compra y luego parada junto a la estufa, pensó para sí misma. Conoció a Yuri por casualidad. Él estaba esperando el autobús a última hora de la tarde y ella llegó a la misma parada. Ella también quería llegar a casa lo antes posible. Esa noche, él y ella llegaron tarde al trabajo. Yuri y Katia descubrieron que trabajan en el mismo centro de negocios, pero en pisos diferentes. Desde entonces, empezaron a tomar café juntos durante la pausa del almuerzo, a ir a la cantina y luego se casaron. Yuri ni siquiera se dio cuenta de cómo empezó a enamorarse. Katia encontró la opción de una relación con la que estaba completamente satisfecha. Nunca acudía a ella sin un ramo o con las manos vacías. Luego, al igual que Masa, hacía varios años que no regalaba flores. ¿Cuáles son los costos adicionales? Tenemos pequeños ingresos y tenemos que pagar el préstamo. Pensaba en sí mismo cada 8 de marzo, viendo hombres con enormes ramos de flores en las calles. Pensó que no era normal comprarle flores tan caras a su esposa,
pero Katia siempre le regalaba al menos 15 rosas. A veces tenía que entrar en el mismo stock intocable que estaba en el día negro y que estaba cubierto por el préstamo. Masa lo sabía, pero no le dio importancia. Familia, todo es común, los ahorros son comunes. Nunca se atrevió a preguntarle a su marido por qué cobra tantas sumas de dinero cada fin de semana. Lo más probable es que piense en sí misma cuando se siente con hombres. No podía permitir la traición ni siquiera en sus pensamientos. Vivieron juntos durante demasiado tiempo, criaron a 2 hijos y sus vidas fueron relativamente felices. Eso sí, no exento de matices, pero en el que la familia no entra en conflicto. A menudo discutían, siempre tratando de llegar a un entendimiento mutuo. Después de unos años de relación, Katia se dio cuenta de que quería más. Las reuniones periódicas no le bastaban. Quería que Yuri estuviera siempre cerca. Cuando ella empezó a hablarle por primera vez sobre el divorcio de su esposa, él reaccionó muy fuerte: cariño, ¿pero para qué sirven todas estas formalidades? Solo tenemos hijos que crecieron en el instituto. Siempre pensaron que nuestra familia era perfecta. ¿Quieres que sufran?, preguntó, claramente, presionando por lástima. Por supuesto, Katia no quería destruir a la familia. Y para que los hijos de Yure y Masa se preocuparan. Realmente siempre pensaron que su padre y su madre eran una pareja ejemplar. El divorcio de los padres sería un verdadero golpe para ellos. Pero después de mudarse a Moscú, Iván y Fedor ya no sentían un vínculo tan fuerte con sus padres. Tenían sus amigos e intereses. Por eso, cuando el padre les informó de lo que le había pasado a la madre, ni siquiera se atrevieron a venir. Papá. Todo esto, por supuesto, es terrible, pero usted también debería comprendernos, por favor. Fedor hablaba con Yuri como una persona adulta y consciente. Cuando escuchó su voz, incluso se sorprendió de cuánto había cambiado su hijo después de ingresar al instituto. Tenemos una sesión ahora y yo también tengo a Vanje. No podemos simplemente dejarlo todo físicamente y venir, si estamos en una cuenta regresiva. Solo podemos recuperar en el departamento de pagos. Y no tenemos dinero. Lo entiendes perfectamente. Ya hemos trabajado mucho, hemos preparado mucho. Definitivamente vendremos tan pronto como podamos. Pero después de 6 meses, Iván y Fedor vinieron a visitar a sus padres solo una vez. Después de pasar unos días con su madre postrada en cama y su padre cansado, comenzaron a reunirse de regreso en Moscú. ¿Te vas tan rápido?, sorprendentemente, preguntó Yuri al ver cómo los hijos hacen las maletas en sus habitaciones. Bueno, sí papá, es verano. La vida no vale la pena. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo y diferentes vacantes hay disponibles en Moscú ahora?, respondió Iván. No nos importa el dinero extra, pero no tenemos ninguno. Y así ganaremos una buena suma en el verano. Quizás podamos encontrar algún trabajo permanente que pueda combinarse con un estudio para trasladarnos del dormitorio al apartamento. ¿Vas a irte así? Pensé que me ayudarías. Yuri realmente quedó confundido por la reacción de sus hijos. Esperaba más simpatía y compasión de ellos, esperaba que tomaran al menos parte en la vida familiar. Pero sus esperanzas no se hicieron realidad. Papá, no te enfades con nosotros, de verdad. Entendemos que tengas problemas con tu madre, lo sentimos mucho por ella, pero será más fácil para ella si nos sacan y tenemos que volver a este agujero. Nos quedaremos sin educación, sin trabajo, sin futuro. No creo que afecte la salud de nuestra madre. María apoyó plenamente a sus hijos. Ella les estaba sinceramente agradecida por haber venido a visitarla, pero Yuri estaba muy molesto. No, solo mira con quién hemos crecido. Estaba indignado después de dejar a sus hijos. Y esta es toda tu educación, por cierto. Y tu mamá al mismo tiempo, que constantemente interfería en nuestras vidas con sus lamentables piedras. Vanechka, eso, oh, Fedenka, no te molestes, la abuela preparará todo ella misma.
Esto es a lo que condujo. Crecieron egoístas, piensan solo en ellos mismos, la madre está enferma, el padre los apuñala como si no fueran ellos mismos. Y vinieron, pasaron unos días y volvieron corriendo a su capital, solo que fueron vistos. Si los hijos normales hubieran dejado sus estudios capitales al diablo, habrían vuelto a casa para ayudar a sus padres, pero estos tienen polvo en los ojos, que Dios es rocío. ¿Quizás te calmes? María preguntó con dureza. Por primera vez desde que la acostaron, se permitió alzarle la voz a su marido. Antes de eso, trató de comportarse con calma, porque sentía un fuerte sentimiento de culpa por su impotencia, por no poder trabajar. Pero la forma en que habló de sus hijos en el tono enfureció mucho a María. No podía quedarse callada y no iba a hacerlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dije? Yuri estaba indignado. ¿Qué? De verdad, me arden los ojos. ¿Dónde está tu madre? Ella vive a 2 paradas de nosotros. Y durante todo este tiempo ella nunca ha venido a nosotros. Y ella, por cierto, podría mudarse aquí, prepararse, lavarse, limpiar. Ahorraría en tu llamada sesión y descansaría un poco de toda esta vida de la que no he salido desde hace más de 1 año. ¿O crees que no necesito descansar? Este tipo de escándalos se han convertido en algo habitual en su familia. María quedó muy afectada por las críticas de Yuri a Valentina Stepanovna. Ya no era una mujer joven. Debido al sobrepeso y otras enfermedades, apenas podía valerse por sí misma. Necesitaba ayuda. Y no explotarla como silla. Pero Irina Leonidovna, la madre de Yuri, todavía estaba en su mejor momento. Aunque tenían la misma edad que Valentina Stepanovna, Irina Leonidovna no tenía problemas de salud. Trabajaba y vivía a su antojo y simplemente no consideraba necesario ayudar a su familia. Yurik, lo entiendo todo, pero ¿qué quieres de mí? Así fue cuando Yure le pidió que viniera a ayudar con la casa. Eres un chico adulto. Tienes 2 frentes enormes que tiene tu hijo. ¿Y quieres que tu madre venga a lavarte la cara? ¿No es gracioso? A la novia enferma y pasada de moda no le importaba su propia salud. Desde que Irina cayó en la cama desnuda, solo acudió a ellos 4 veces. Pero ella ni siquiera movió un dedo en la casa. Pero no hubo ninguna ayuda real y concreta por su parte. Incluso cuando Yuri le pidió dinero a su madre para pagar el préstamo, ella se mostró tímida, pero lo rechazó categóricamente. Mamá, tú y yo también, por favor entiéndelo. Se quejó Yuri. Trabajo, no veo la luz del día. Pero esto ahora es de por vida. Los médicos sobre la salud de Masa no dieron ni un solo pronóstico positivo. Lo más probable es que nunca más pueda volver a caminar. Y necesitas pagar el préstamo. Apenas tengo una familia. Lo sé, después de la muerte de tu padre, te quedan algunos buenos ahorros. Ayúdame por favor. Al menos cierra esta pregunta. Intentaré solucionarlo yo mismo con el resto. Aunque no sé si podré con todo esto. No me quedan fuerzas. Sonny, ¿de qué estás hablando? Respondió Irina Leonidovna. ¿Qué ahorros? Sí, no ocultaré que tras la muerte de tu padre heredé algo de dinero. Pero tienes que entender que mi pensión no es tan grande y necesito vivir de alguna manera. Y ya no soy joven. No sé si necesitaré comida. Por favor recuerda que fui yo quien insistió en que mi padre te comprara una casa separada. Que sea pequeño, que tenga 2 habitaciones, pero que siga siendo una casa. Cuando te casaste, ya tenías tu propio apartamento independiente. Y si no fuera así, ¿cómo vivirías? Consiguieron sus deudas, ahora venden la casa y cuentan con ella. Y no me metas en esto. El mismo día después de la conversación con mi madre, Yuri dijo por primera vez que quería vender la casa. Masa, ya no puedo hacer eso. Estoy harto de esto, sinceramente. Ya casi he decidido vender la casa, no veo otra salida. He estado trabajando tan duro todo este año que ya no te soporto.
A este ritmo, pronto estaré en la tumba. Solo tengo 41 años. No voy a morir, dijo Yuri. María quedó impactada por lo que dijo. Estaba confundida y ni siquiera encontró nada que decir. Ella siempre pensó que su marido era su apoyo. Ahora sentía que él se había convertido en una persona absolutamente extraña e indiferente a la que solo le interesaba el dinero. ¿Qué hay de mí? Ella preguntó confundida. ¿Dónde voy a vivir? Irás con tu madre. No veo ningún problema en absoluto. Ella tiene una cabaña cómoda, ustedes dos encajarán. Y yo iré con mi madre. Vendré a ayudar, daré dinero. Ya no puedo vivir así. Después de todo, la casa fue comprada con el dinero de mis padres y mucho antes de que tú aparecieras en mi vida, así que tengo derecho a decidir cómo tratar con ellos yo mismo. Ni siquiera tengo que consultar contigo. Mi madre no es una persona joven y enferma. Seré una carga para ella y en general. Vivo aquí y estoy registrado aquí y tengo pleno derecho a vivir en esta casa. Es que solo estás registrado, gritó Yuri. Y tienes derecho a vivir aquí exactamente tanto tiempo como te permita. Y si todavía no entiendes esto, lo siento mucho. Ella nunca lo había visto así antes. Me reemplazaron. Estaba enojado y agresivo. Constantemente la criticaba, aunque ella no era culpable de nada. Al final no fui culpable por no ser tan torpe y no mirarla. Habría caminado con más cuidado, no me habría caído y no habría sufrido heridas tan graves. En general, dije todo. Venderé la casa de todos modos. Si no te vas de aquí, lo venderé contigo. Por ley, no tienes ningún derecho sobre ello. Soy el único, propietarios de pleno derecho, y luego los nuevos residentes que compren una casa te sacarán de aquí y te echarán. Después de estas palabras, Yuri llamó fuertemente a la puerta y se puso a trabajar. Ese día no volvió a pasar la noche en casa y Masa se quedó sola. Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Decidiste dejarnos sin vivienda? ¿Qué pasa contigo? Iván, que llamó a Yuri temprano en la mañana, se indignó por la llamada telefónica. ¿Qué estás haciendo? ¿Decidiste abandonar a tu madre enferma por voluntad del destino? No entiendo cómo es eso posible. Habéis vivido juntos durante tantos años. ¿Por qué mi madre me llama llorando y me dice que la vas a echar de casa? Ella ya llamó. ¿Cómo decidieron todos que tenían algún derecho a enseñarme sobre la vida? Yuri pensaba mal en sí mismo. Hijo, tú y tu hermano vivís en vuestro Moscú. Así que sigue viviendo. Yuri respondió con dureza. Ustedes, nuestro pobre pueblo, han ignorado durante tanto tiempo que no tienen derecho a dictarnos cómo actuar. Mi casa. Decidí venderlo y lo venderé. Y nadie te deja sin hogar. Estás registrado con tu abuela y puedes regresar allí en cualquier momento, si quieres. Y no interfieras en mi propiedad. Tu madre no tiene ninguna relación con ella. Mis padres pagaron esta casa por completo, cuando ni siquiera habíamos conocido a tu madre. No te enseñan a cocinar huevos, así que ya no escucho tus reclamos. Timbre con el puño. No, ¿te imaginas? Este pequeño me llamó para enseñarme a vivir. Simplemente una insolencia escandalosa. Yuri continuó enojándose, mirando los ojos de Katia que acababa de abrirse. ¿Pero por qué no? ¿Pudieron llamar al menos un par de horas después? La mujer se enojó. Qué descaro llamar un fin de semana tan temprano. Yuri compartió completamente su indignación, así que abrazó a Katia con fuerza y luego se golpeó la cara con la almohada. Escucha, salgamos de aquí a algún lugar lejano, sugirió. Estoy cansado de este gris, de esta humedad. Vayamos a algún lugar de Krasnodar. O alguna cálida ciudad turística. Alquilemos un apartamento allí, alquilemos el mío y vivamos tranquilos. Gran idea. Yuri apoyó. Pero la pregunta es de qué viviremos allí. Ay, te lo ruego, ¿qué te parece? ¿No hay trabajo? Todo es igual que tenemos aquí.
Definitivamente encontraremos algo y por primera vez tenemos suficiente dinero. Venderás la casa y todo el dinero se destinará a la compensación de deudas. Algo quedará. Pero por primera vez viviremos de este dinero y luego lo resolveremos. A Katia le gustó la idea de Yuri. También pensó que después de la venta de la casa sería bueno irse a algún lugar lejos de esta ciudad para no escuchar los reproches de su suegra y su esposa. Lo más probable es que ya hubiera llamado a Valentina Stepanovna y se hubiera quejado, por lo que pronto tuvo que pedirle un análisis de vuelo. Y Yuri no se equivocó. Al llegar a casa, ella ya estaba sentada a la mesa de la cocina y lo miraba como un lobo. «Y deja a mi hija en paz», dijo Valentina Stepanovna, en tono indignado. «¿Entiendes que ella está discapacitada? Una persona no es capaz de hacer nada. A ella le podía pasar cualquier cosa, ni la vergüenza ni la conciencia. Y tuve que recorrer toda la ciudad, y tengo, por cierto, muchos enfermos. Egoísta y yurka, ¿qué más hay que buscar? Ni vergüenza ni conciencia. Entonces, si soy tan egoísta, entonces llévate a tu hija y sal de mi casa». Intentó hablar con ella con calma, pero aún así se enfadó. «No recuerdo nada, así que cuando tu hija se casó conmigo y se mudó a la casa que compraron mis padres, me consideraste egoísta. Todo estaba bien entonces. Y ahora, cuando solo pido apoyo y ayuda elemental, porque no puedo hacer frente a las circunstancias de la vida en las que me encontré, inmediatamente me convertí en una persona egoísta». Excelente posición, Valentina Stepanovna. Simplemente bravo. Has sido un holgazán toda tu vida. ¿Con quién estás hablando? La mujer le gritó en respuesta. Y no hay nada que me hable en tono alto. También puedo gritar tan fuerte que te quedarás sordo. Viviste sin pensar en nada, solo gracias a mi masa. Ella siempre hizo de todo. Y cocinará y limpiará, y tendrá hijos sobre ella y sobre toda la casa. Nunca te has golpeado el dedo en toda tu vida. Solo iba a trabajar y los fines de semana con amigos. De hecho, es esposa. ¿Quién se supone que debe limpiar la casa y cocinar? ¿Sabes qué? Se supone que su esposa debe hacerlo. Quizás esos hombres que alimentan a toda la familia deban hacer algo, pero tú no. Has estado recibiendo dinero toda tu vida. No tienes nada en absoluto. Incluso para pagar tus deudas, tienes que quitarte la última camiseta y quedarte sin hogar. Yo también soy un hombre. Tenía muchas ganas de golpearla, pero se contuvo. Después de calmarse un poco, Yuri se sentó en el taburete frente a Valentina Stepanovna y le sugirió que hablara como adultos. ¿De qué hay para hablar contigo? Ella lo miró con una mirada malvada. Eres una perra. Desagradable. Todo esto viene de dentro, todo el mundo le debe todo y él es un santo. Valentina Stepanovna, nunca dije que alguien me debiera algo y que soy una santa, más aún. Yuri intentó hablar con calma, pero debido a la ira que hervía en su interior, le resultaba difícil. Solo dije lo que haría y nada más. ¿Por qué todo esto provocó una agresión tan repentina? ¿No se me permite disponer de mi propiedad de forma independiente? ¿O debería deberte algo? Tenga en cuenta que en las familias normales, tanto el marido como la mujer siempre trabajan, y el último año he sido el único que ha estado involucrado. Entiendo que las situaciones en la vida son diferentes. Y ahora nos pasó esto y nadie tiene la culpa de ello. Pero ¿por qué no puedo deshacerme de este tiempo? Tan pronto como quedó discapacitada, inmediatamente la consideras embarazada. Pero si esto te pasara a ti, Masa, nunca te dejaría, estoy segura, ¿y tú? ¿Qué decirte? Ayuda con el transporte. Ni siquiera en una silla puedo llevarla a casa por mi cuenta. No hay problema, puedo ayudar, dijo Yuri con calma. Se alegró de que la situación finalmente comenzara a resolverse a su favor. Solo tenga en cuenta que ella no correrá por ninguna mesa de pasaportes. Así que véndelo con ella y algún día se registrará por mí. Ahora no hay nada de qué preocuparse por ella.
Está bien, estoy de acuerdo. No pensó en enojarse y exigirle algo a Masa. Lo único que era realmente importante para él era que los compradores potenciales no vieran a su esposa como una discapacitada. No necesitaba pedirle permiso porque la propiedad no era compartida. Y probablemente no preguntará por su esposa en otro contexto. Al día siguiente, Yuri ayudó a empacar las cosas de Masa y la llevó a la casa de Valentina Stepanovna. Mamá, ¿cómo puede ser esto? Le pregunté, confundida Masa, con lágrimas en los ojos. Pensé hasta el final que no me echaría. ¿Cómo pudo hacerme esto? Hija, no llores, por favor. Valentina Stepanovna la calmó. No puedes estar nervioso. Tienes que pensar en tu salud, y él. Que haga lo que quiera, ¿qué más da? No quiere cuidar, ayudar y apoyar, déjalo. Viviremos bien sin él. Que salde sus deudas y se vaya a los 4 lados. Mamá, no me voy a divorciar de él. Masa lo dijo con dureza. No quiero que finalmente nos separemos de él. Se enojará y volverá. Pedirá perdón, estoy seguro. Entonces él no te pidió el divorcio y, créeme, no te lo pedirá. Pero yo me habría divorciado de él en tu lugar. Valentina Stepanovna lo dijo con dureza. ¿Por qué necesitas un hombre así? Basta ver cómo se comporta, lo que se permite. ¿Estás siquiera seguro de que no tiene un romance con alguien aparte? Es muy independiente. Es como si tuviera un lugar a donde ir. Mamá, ¿qué estás haciendo realmente? Masa estaba indignada. Estás inventando algún tipo de tontería. Ni siquiera quiero oír nada al respecto. Yure siempre me ha sido fiel. Es solo que es muy difícil para él. Entonces vivimos juntos y parece que vivimos bien. Y ahora se queda solo. ¿Crees que es fácil? Le pidió dinero a su madre para cerrar las deudas, pero ella no se lo dio. Aunque heredó todo de su padre, él ni siquiera le dio un centavo. Sí, tu Yure quiere mucho. Masa, míralo desde fuera. Un hombre de 41 años, Nikolai, no judicial, irresponsable. Ningún trabajo normal. Sí, él siempre fue así, simplemente no puedes ver tu realidad por amor. Tus sentimientos han sido rancios para ti toda tu vida. Y cuando esto sucedió, inmediatamente todo se puso en su lugar. Y tú simplemente. ¿No quieres darte cuenta? María estaba tan mal emocionalmente que no podía pensar en nada más que en su relación con Yure. ¿En serio la dejará después de tantos años juntos? ¿Realmente la abandonará por voluntad del destino? Tenía muchas ganas de creer que a pesar de la venta de la casa, él vendría a ella regularmente y la cuidaría, como un año antes. Esperaba que todo lo que dijera fuera por el calor. Pero cada día se hacía más evidente que Yure no iba a mantener a su marido. Durante varios meses nunca acudió a ella y ni siquiera la llamó. Ella decidió no alejarse de esta situación y lo llamó ella misma. ¿A qué llamas? ¿Qué necesitas de mí? Yuri le gritó al teléfono. ¿De verdad no está claro que si durante tanto tiempo nunca te llamé ni acudí a ti, no quiero comunicarme contigo ahora? ¿Es realmente tan difícil de entender? Quería saber cómo estabas, respondió Masa entre lágrimas. Y quería preguntarte por qué no viniste a verme y no llamaste. Pensé. Pero él no la dejó terminar. Yuri no quería hablar con ella en absoluto. Ya había encontrado al comprador en casa y solo pensaba en cómo salir de esta ciudad lo antes posible. Después de recuperarse, se disculpó con Masa, y una vez más estaba cansado. Lo siento, no quise decir eso. En general, no quería hacerte daño de ninguna manera. Entiéndame, por favor, correctamente. Durante el año pasado, realmente estuve muy cansado. No voy a dejarte y divorciarte. Hemos vivido juntos durante tantos años y es completamente inútil. Solo quiero descansar y estar solo. Después de despedirse de Yuri, Masa colgó. Estaba feliz después de tantos meses.
para escuchar su voz. Los hijos llamaron 3 veces por semana, y no una vez al mes, como prometieron, como antes. Si la condición física de Masa no mejoró, gracias al apoyo de su madre y sus hijos, todo fue mucho más fácil para ella. Tienes que encontrar algún tipo de pasatiempo, dijo Valentina Stepanovna. Parece que has estado tejiendo bien antes. Mamá, ¿estás bromeando? Masa respondió sonriendo. Bueno, ¿cuándo fue eso? Hace 100 años, no he tenido una aguja en mis manos durante 100 años. No creo que pueda atar al menos un calcetín sin cometer errores. Pero ya veremos. El mismo día, Valentina Stepanovna apenas llegó al mercado y le compró a su hija un par de agujas de tejer. Masa regresó con su amado, pero olvidado hace mucho tiempo, y se sorprendió olvidando que no había olvidado nada. Bueno, ya ves, y estabas preocupada y sonriendo, dijo Valentina Stepanovna. Ahora haré un poco de té. A pesar del cansancio y los problemas de salud, estaba muy feliz de cuidar a su hija enferma. Después de la mudanza, la necesidad de un asiento desapareció repentinamente. La enfermera también dejó de ser necesaria. Valentina Stepanovna hizo frente a las inyecciones, lo que a Masa le hizo muy feliz. Siempre se sentía avergonzada por los extraños en la casa. Ella no se sentía segura. Y cuando estuvo bajo el ala de su madre, su estado psicológico cambió gradualmente para mejor. Para alejarse de alguna manera del aburrimiento diario, María comenzó a tener un blog en Internet, donde inspiraba a las mismas personas que a los discapacitados a disfrutar de la vida y luchar por algo. Unas semanas más tarde, Yuri firmó un contrato de venta de casa. Bueno, mamá, nos vamos, le dijo a Irina Leonidovna el día de la inscripción. Mañana cerraré todas las deudas y finalmente podré descansar. ¿Quiénes somos? Ella preguntó, sorprendida. Bueno, dile a tu madre lo que pensabas, ¿a dónde ibas? Nosotros, mamá, somos mi amiga Katia y yo. Decidimos vivir temporalmente en Krasnodar. Hijo, ¿qué sorprendió tanto? Irina Leonidovna miró a su hijo con los ojos muy abiertos. ¿Y qué tal Masa? ¿Estás pensando en divorciarte de ella? Mamá, bueno, ¿por qué todas estas formalidades? Divorcio. Tú también dirás. No, no vivimos juntos de todos modos. Y correr por las agencias y archivar documentos no es la mejor idea. Y todavía no olvidas que está discapacitada. También me pueden obligar a pagarle la comida, por lo que el divorcio y la investigación judicial claramente no forman parte de mis planes. ¿Qué pasa con Iván y Fedor? ¿A dónde vendrán ahora cuando tengan vacaciones? Ya no hay hogar. Se dirigirán al lugar de registro. Bueno, o puedes llevártelos a tu casa, por el bien del alma. Mamá, ¿pero a mí qué me importan? No se acordaron de nosotros durante tanto tiempo y tengo que pensar en ellos. Es bueno que no me queden en el cuello. Me encerraron en su capital y no me echan de allí. Y estoy agradecido por eso. ¿Hasta cuándo te vas a ir, hijo? No lo sé, mamá. Solo quiero vivir en una ciudad cálida y hermosa por un tiempo. ¿Tengo derecho a hacer eso o no? Si tengo suerte y encuentro trabajo allí, me quedaré allí para siempre. Vendrás a visitarnos, pero debes entender que Masa y su mamá no tienen nada que ver con dónde y con quién me fui. No necesitamos escándalos ni enfrentamientos. Y esta mujer es tuya. ¿Realmente no quiere convertirse en tu esposa legal? ¿Le gusta este estatus de amiga de la vida? No lo sé, mamá. Honestamente. Hablamos con ella sobre esto solo un par de veces. Como ella no insiste en nada, entonces todo le parece bien. Pero como comprenderás, definitivamente no me casaré con ella. Irina Leonidovna no preguntó cuánto tiempo lleva Yure engañando a Masa. No quería provocar a su hijo y pensaba que no era apta para meterse en la vida personal de una persona adulta. Unos días después, Yure compró entradas. Katia alquiló su apartamento y volaron a Krasnodar.
Nunca antes se había sentido tan libre y tranquilo. Finalmente se deshizo de aquellas velas que habían sido forjadas durante todo un año. Alquilaron un modesto apartamento de una habitación. La primera vez es suficiente y luego decidiremos qué y cómo, dijo Katia sonriendo. Estaba muy feliz de que finalmente permanecieran juntos. La familia de Yuri ya no deambulaba por el horizonte y no tenían que esconderse y reunirse solo durante un cierto número de días. Masa casi nunca recordaba a Yuri. Un día se sorprendió pensando que no había pensado en él durante varios meses. Su enojo por la venta de la casa y sus acciones se manifestó. Él nunca apareció en su vida. Tampoco consideró necesario que él la llamara. En el fondo ella todavía lo amaba y tenía miedo de escuchar la misma voz grosera e indiferente que cuando lo llamó para saber cómo iban las cosas. Iván y Fedor estaban indignados por las acciones de su padre. Mientras estaban en Moscú, Masa les contó brevemente, y cuando llegaron y empezaron a hacer preguntas, tuve que decirles toda la verdad. Nuestro padre también es un bicho raro, dijo Fedia en su corazón. No sé cómo eres, Vanje, y no quiero conocerlo más. ¿Cómo pudo hacer eso? No juzguéis, no seréis juzgados, dijo su hermano. No sabes cómo te habría ido en su lugar. Pero seguro que no dejaría a mi esposa discapacitada, no es humano. Está bien, basta. Mamá se enojará si escucha nuestra conversación. Hagamos un trato en el que pretenderemos tratarlo de forma neutral. Sin ningún negativo, para no molestar a mamá. Está bien, estoy de acuerdo. Es mejor no hablar de tu padre con ella. Déjala hacer lo que quiera. Ya somos adultos, no lo necesitamos. Sobreviviremos sin él y sin su comunicación paternal que ocurría una vez al mes. Y nunca tuvimos relaciones cercanas con mi abuela. Es verdad, es verdad. Cuando aparecieron los nietos en el mundo, Irina Leonidovna todavía estaba trabajando y estaba completamente desnuda y desnuda. Después de enterarse de que se había convertido en abuela, dijo en broma, no te atrevas a llamarme así ante la gente. Todavía soy joven, y tengo toda la vida por delante, y estás aquí abuela y esas. Esto lo dijo en un tono alegre y juguetón, pero también había algo de verdad. No quiso asociarse con sus nietos, además de reconocer que los años ya no son los mismos. Irina Leonidovna siempre ha sido una gran admiradora de la imagen social de la vida. Visitó y asistió regularmente a eventos interesantes, realizó excursiones a otras ciudades y habló con sus amigos. Tenía problemas con los niños pequeños, pero Valentina Stepanovna, por el contrario, siempre ayudó a su hija. Cuando los niños eran muy pequeños, ella venía regularmente a visitarlos para charlar un poco con ellos. A una edad mayor, los llevó al jardín de infancia y luego los sacó de la escuela. Mamá. Si no fuera por ti, no sé cómo habría criado a mis hijos, dijo Masa una vez. Si no hubieras participado tan activamente en la vida de tus nietos, no habría podido arreglármelas. Ya sabes qué tipo de trabajos tenemos ahora. No habría tenido que dividirme entre la familia y los viajes regulares al trabajo. Valentina Stepanovna se alegró al oír estas palabras. Entendió que a los niños les resultaba mucho más difícil vivir que vivir en su propia época. No hay estabilidad. Es muy difícil encontrar trabajo, e incluso con buena educación, experiencia y habilidades, siempre puedes quedarte en la calle. No tiene sentido ahorrar para un apartamento o comprar un coche. La vida moderna es tan cara que, Dios no lo quiera, le bastaría, como suele decirse, sin excesos. Amaba mucho a su hija y siempre trató de apoyarla, aunque nunca aprobó su elección. Siempre trató de comportarse de manera muy educada y correcta con Yuri. Al mirar a la Masa actual, tenía muchas ganas de creer que algún día definitivamente se levantaría. Ahora estaba aún más asustada por la hija que carecía del apoyo y apoyo de su marido. A diferencia de Masa, Valentina Stepanovna entendió que Yuri no planeaba regresar a su vida anterior y cuidar de su esposa enferma durante mucho tiempo. Estaba preocupada por su hija, pero creía en lo mejor.
Y ni siquiera esperaba el terrible destino que le esperaba. Tienen razón al decir que los problemas nunca llegan solos. Y Valentina Stepanovna quedó convencida de ello con el ejemplo de su familia. En lugar de las mejoras esperadas, que habían esperado durante muchos años, escucharon un diagnóstico aún más terrible. Este golpe fue tan fuerte para Valentina Petrovna que no podía imaginar que en apenas unos meses se espera que sea la próxima. 3 años después. Hijo, hola. Yuri escuchó la voz de Irina Leonidovna por teléfono. Tengo algunas malas noticias para ti. Necesitas venir a la ciudad urgentemente. Mamá, ¿puedes decirme qué pasó? Preguntó. No puedo simplemente dar vueltas y vueltas. De hecho estoy trabajando. Durante 3 años, Yuri y Katia vivieron en Krasnodar. El hombre se convirtió en asistente de programador, lo que le permitió aumentar significativamente sus ingresos en comparación con los trabajos anteriores en su ciudad natal. Katia también encontró trabajo casi inmediatamente después de mudarse. Alquilaron un apartamento para 2 y Yuri nunca antes se había sentido tan libre. Katia no hizo nada por la casa. Ella no invirtió en su vida compartida, pero a diferencia de Masa, no exigió nada. Solo viviendo con ella. Yuri finalmente entendió qué relación había soñado toda su vida. Desde el momento de su mudanza, nunca volvió a su ciudad natal, pero llamaba regularmente a Irina Leonidovna. Su madre siempre fue la persona más cercana a él, y ninguna circunstancia y las largas distancias podían convertirse en un obstáculo para su comunicación. Cuando supo que su hijo no quería regresar a su ciudad natal, no intentó persuadirlo. Una persona adulta que pueda decidir dónde vivir. Irina Leonidovna siempre estuvo centrada en su vida y nunca se involucró en los asuntos de los demás. Durante todo este tiempo, a Yuri nunca le importó realmente el destino de Masa. La primera vez que Irina Leonidovna intentó hablarle de su esposa cuando se llamaron. Pero en algún momento Yuri le prohibió hacerlo. Mamá, no voy a volver al pasado. Por lo tanto, la vida de Masa no me interesa en absoluto, dijo entonces, mientras cortaba. Además, hay quienes la cuidarán, así que creo que no debería tener nada. Pero él no se divorció de ella. No le veía ningún sentido a esto. La propia Masa tampoco insistió en el divorcio. La última vez que hablaron fue hace exactamente 3 años, cuando vendió la casa. Desde entonces, nunca más se llamaron. Yuri no le vio ningún sentido. No había nada de qué hablar ni nada que hacer. Al cabo de un tiempo, tras la mudanza, cambió su número de teléfono y se lo dio solo a su madre. Detuvo su relación incluso con sus propios hijos. Masa está muerta. Dijo en voz baja Irina Leonidovna. Y mi consejo para ti. Ven al funeral, porque puede que haya algo para ti. Mamá, no te entiendo, ¿de qué estás hablando? Yuri estaba irritado por este misterio. Su madre no estaba de acuerdo con él en nada y él no quería ir a ningún lado así. Sin más. Para ello tuvo que dejar el trabajo y perder al menos unos días, y ya estaba muy cansado. Por lo tanto, cualquier movimiento corporal innecesario era la tortura más real para él. Yure, pero traté de contarte sobre Masa. Tú mismo no quisiste escuchar. Si te lo hubiera dicho habitualmente lo habrías sabido, y ahora no me lo contarás todo en pocas palabras. Por eso os pido que vengáis. Y no necesito 2 palabras. Cuéntamelo todo tal cual es. De lo contrario, no iré a ningún lado, mamá. Pero en serio, ¿qué clase de jardín de infancia es este? Y un misterio absolutamente innecesario. Sinceramente, no entiendo por qué debería dejar todos mis asuntos y asistir al funeral de una persona con la que no he tenido nada que ver durante mucho tiempo. Además, estarán Valentina Stepanovna e Iván y Fedor. Y como saben, no tenemos, por decirlo suavemente, la mejor relación. Está bien, escucha, tienes que venir por la herencia. Espero que este sea un argumento lo suficientemente pesado para ti. No me hagas reír, mamá. ¿Qué herencia?
Masa no tenía ni un centavo para el alma. Me sorprendió que ella no se divorciara de mí y exigiera una pensión alimenticia por su embarazo. ¿Cómo terminaron allí? Yure, no sabes mucho. En esos 3 años que no estuviste en la ciudad, muchas cosas han cambiado, y tu Masa dejó de ser mendiga un año después de tu partida. Ella es una estrella local aquí, y no solo local. Encuéntrelo en internet. Tiene su propio blog llamado La invalidez no es una maldición. Mira, léelo. Ni siquiera puedes imaginar cuánto ganó con un anuncio. Ni siquiera me refiero al hecho de que creó su propia marca de ropa de punto, que vendía a través de internet. Ella también tenía un montón de contratos con la televisión local, así que hurra, así son las cosas. Oficialmente no estás divorciada, ¿verdad? Entonces eres un heredero legítimo. Te aconsejo que vengas y reclames inmediatamente tus derechos, de lo contrario corres el riesgo de enfrentarte a los tribunales con Iván y Fedor. Son los mismos herederos que tú. Cuelga el teléfono, Yuri inmediatamente se conectó y se sorprendió por lo que vio. En la vida cotidiana, no utilizaba las redes sociales. Y rara vez pasaba tiempo frente a su computadora. Ya tenía suficiente de eso en el trabajo. A veces tenía que sentarse frente a su computadora portátil durante 14 horas, lo que lo cansaba. Después de un trabajo tan activo, a menudo le dolía la cabeza, por lo que los fines de semana y en su tiempo libre, Yuri evitaba Internet. Leía el blog de Masa y no creía lo que veía. No solo publicaba publicaciones y fotografías con regularidad, sino que también grababa vídeos. Aquí ella está tratando de levantarse sola de la cama. Aquí ella está maquillándose y recogiendo ropa con la ayuda de su madre. Comer, beber, caminar. Peck fue toda su vida. Masa no podía permanecer mucho tiempo en el vacío informativo y social. Y así, cuando se mudó a casa de su madre, quien se quedó sin el apoyo de su marido, decidió crear un blog. La ayudó a sobrellevar el estrés. No se sentía tan sola y vacía. Con el tiempo, Masa tuvo algunas personas con ideas afines. En un principio se apuntaron a ella las mismas personas discapacitadas que ella misma, quienes acabaron en una situación similar por motivos completamente diferentes. Pero después de un tiempo, entre sus suscriptores aparecieron personas absolutamente sanas físicamente, quienes expresaron su admiración porque a pesar de su grave lesión, no se rindió y pudo seguir viviendo. Poco a poco, el blog se convirtió en un negocio. Y las cosas iban tan bien que Masa no podía creer que últimamente había vivido en condiciones extremadamente tímidas y que su marido tenía que trabajar en varios trabajos para poder alimentar a la familia solo sin él, salario de su esposa. Un año después, el dinero dejó de ser un problema grave para Masa. Comenzó su propia carrera, creó una marca de ropa de punto y vendió copias de trabajos hechos a mano en pedidos individuales por una gran cantidad de dinero. Todo iba tan bien que apenas creía que todo le estaba pasando a ella. El golpe venía de donde no esperaba que viniera. En el proceso de otro examen, después de realizar las pruebas, a Masa le diagnosticaron un diagnóstico terrible e insatisfactorio. Le diagnosticaron oncología. Al principio, no creyó lo que oía cuando el médico le dijo que la discapacidad no era lo único que tenía que afrontar en la vida. Masa estaba segura de que después de una caída tan grave y sus consecuencias, el destino le sería favorable. Pero todo resultó ser exactamente al revés. Los médicos lucharon por su vida durante varios meses, pero la enfermedad progresó rápidamente. Un papel importante en un desenlace tan trágico lo jugó el hecho de que Masa tuvo que mezclar aquellos medicamentos sin los cuales no podría superar el trauma y la quimioterapia. Literalmente se estaba muriendo ante sus ojos y Valentina Estepanovna no podía hacer nada al respecto. El último día de su vida, ella no fue la única que estuvo de guardia cerca de la sala. Toda una multitud de fans de Masa, con quienes compartió abiertamente detalles de su enfermedad, vinieron a visitarla y apoyarla. Escuchó sus gritos en la ventana y, con la ayuda de su madre, incluso pudo mirar hacia la calle y saludarlos.
Y por la tarde ella murió. El corazón de Valentina Stepanovna se desmoronaba de dolor. Cuando llegó a casa, se quedó dormida y lloró. ¿Pero por qué ella? Después de todo, la vida recién empezaba a mejorar. Era tan injusto, pensó para sí misma, pensando en su cabeza que necesitaba decirles a sus nietos que su madre ya no está. Llamó a Yuri, con quien no había hablado durante 3 años, pero en lugar de los esperados susurros, escuchó que ese suscriptor no existe. Se dio cuenta de que había cambiado de teléfono y al día siguiente Valentina Stepanovna llamó a Irina Leonidovna. Lo sé todo, dijo ella al escuchar la triste noticia en el teléfono. Tu hija es una celebridad local, me parece que toda la ciudad ya lo sabe. Bueno, no creo que todo el mundo lo sepa, pero los fans más fieles del trabajo de Masa ya lo saben. Habló con dificultad, conteniendo las lágrimas. Tú, Yuri, por favor díselo también. Después de todo, sigue siendo su marido oficial, no será bueno si ni siquiera lo llamamos al funeral. Por supuesto que se lo diré. Irina Leonidovna recogió a su hijo en cuanto terminó de hablar con Valentina Stepanovna. Yuri se sorprendió no solo por lo que escuchó, sino también por quien se convirtió en su esposa. Ni siquiera podía imaginar que Masa fuera tan capaz. Me pregunto por qué no se le ocurrió nada parecido antes. Entonces no habría tenido que vivir en la pobreza durante tantos años. Pensó en sí mismo. Pero luego disminuyó el ritmo y, volviendo en sí, recordó que el blog con los suscriptores de Masa apareció solo gracias a su discapacidad. El programa de apoyo psicológico de su autora también se basa en el trauma. Resulta que ser discapacitado es más rentable que ser una persona sana. Ahí está la cantidad de dinero que puedes ganar, pensó. Yuri ya había hecho los billetes. Dentro de un día volará a su ciudad natal para asistir al funeral de Masa. Cuando Katia se enteró de esto, también se sorprendió mucho. Pero como era una persona pragmática y cínica, inmediatamente empezó a presionar a su marido para que no perdiera su oportunidad. Yuri, compórtate. De lo contrario, no verás la herencia como ves tus propios oídos. Le dijo a su marido, poniéndolo en camino. Pon una cara triste. Lo haré, pero no puedo ni imaginarme cómo me enfrentaré a Valentina Stepanovna y sus hijos. No he estado en sus vidas desde hace 3 años. No ayudé a Masa y, para ser honesto, cambié el teléfono a propósito para que no me llamaran. Tú mismo lo sabes todo. Bueno, eres como una niña, gracias a Dios, Katia, lo has logrado. Pretender. Dígales que ha estado haciendo esto todo este tiempo y que conoce sus acciones. Sigue haciendo alguna que otra tontería y al final podrás decir que has vivido en el monasterio todo este tiempo. Si te portas bien te creerán, ni lo dudes. Y tu madre nunca te dejará salir. Ella se llamó a sí misma. Por cierto, ella no es estúpida y no lo dejará ir. Bien, así debería ser. Subió al avión con el corazón apesadumbrado. Hacía mucho tiempo que no experimentaba tales emociones, pero no era arrepentimiento, ni siquiera nostalgia. Se sorprendió a sí mismo con una sensación tan extraña y desagradable de algún tipo de malentendido. ¿Por qué tuvo éxito solo después de que él la dejó? Incluso se perdió el momento en que en su juventud no existían tales oportunidades. Estaba enojado con la modernidad. En particular, trabajaba como un maldito, sin fines de semana ni días festivos, y colgaba de su cuello una piedra enorme y pesada. Si ella hubiera encontrado una manera de ganar dinero así, entonces él no habría tenido que gastarlo y vender la casa. Habrían vivido felices ahora. Nunca pensó que una parte importante del dinero del préstamo lo gastaría en Katia, sus regalos, restaurantes, entrega de comida y bebidas caras. Consideró que el motivo de su fracaso fue un accidente automovilístico. No pensó que podría terminar fácilmente en la misma situación, porque nadie está a salvo de lesiones y otras circunstancias de la vida. Después de salir del aeropuerto, inmediatamente tomó un taxi y se dirigió a la casa de su madre. Después de su vida en Krasnodar, miró a su ciudad natal con otros ojos.
Nunca le pareció un lugar atractivo. Pero antes de eso, Yuri no se centró tanto en esta tensión. Ahora se dio cuenta de todos los defectos, incluso los más insignificantes. Se dio cuenta de muchas cosas, y sobre todo de cosas que nunca antes había notado. Al llegar a casa, llamó al apartamento y vio a Irina Leonidovna en la puerta. Él la abrazó con fuerza de inmediato. «Mamá, te extrañé mucho», dijo Yuri, notando lágrimas en sus ojos. «Yo también, hijo, yo también». No mintió al respecto. Estaba realmente contento de verla. Pero en unos días tuvo que conocer gente que no le agradaba y que no quería ver. Pero era necesario y tenía que prepararse mentalmente. No esperaba tal reacción por parte de su suegra y sus hijos. Yuri pensó que percibirían su apariencia de manera diferente. Es extraño, se comportaron así en el funeral. Yuri dijo pensativamente cuando llegaron a casa con Irina Leonidovna. Pensé que sería mucho peor. Hijo, bueno, ¿realmente piensas tan mal de la gente?, respondió Irina Leonidovna. Ellos están tristes. ¿Para qué sirven todas estas peleas y discusiones? Y hace tiempo que todo está claro. Y todo el mundo tiene derecho a venir a despedirse. En general, para que lo sepas, no invitan a la gente a funerales y funerales. Siempre viene la gente que quiere perdonar y para quien es importante. Durante todos los funerales y funerales, Valentina Stepanovna no le dijo una palabra a Yuri. Al verlo, lo saludó cortésmente y se hizo a un lado, como demostrando que no están relacionados desde hace mucho tiempo, pero también siguiendo las reglas elementales de la cortesía. Los hijos también se comportaron de la misma manera. Iván y Fedor solo tocaron a su padre cuando entró al salón funerario y nunca se acercaron a él para hablar. En los últimos años, se ha vuelto completamente ajeno a ellos. Ni siquiera sentían ningún respeto por él, pero tampoco demostraban su relación con la gente. Mamá, quería preguntar, continuó Yuri, ¿qué clase de hombre estaba junto a Valentina Stepanovna? Nunca lo había visto antes, también era una especie de pariente masquín. Este es su padre. No sé por qué vino. Lo más probable es que tampoco le dé tranquilidad. Vio a su hija por última vez cuando aún era recién nacida, tumbada en el banco de enfrente. Y cuando ella murió, él apareció. Pero Valentina se lo dijo a todos. Cuando llamó, te pidió que fueras al funeral y llamarás, después de todo, eres el marido oficial de Masa, habéis vivido juntos durante tantos años. Sí, mamá, todo genial, claro. Y hasta puse cara de tristeza y todo eso. ¿Pero qué vamos a hacer con la herencia? ¿No me sugieres que me quede aquí 6 meses esperando hasta poder obtener mi licencia? Me gustaría resolver esta pregunta de inmediato. Esperar. Deja pasar los principales monumentos. 9 días, 40 días, o te vas a ir. Por este motivo, podría pedir vacaciones en el trabajo. En una semana no habría pasado nada y entonces podría resolver todas las dudas. Entiendes que preguntar ahora no es indecente, sino incluso desagradable. Solo enterrado y estás hablando de dinero. Esa era la verdad. Yuri no quería abrir todas las cartas a la vez y declarar abiertamente que había venido aquí por herencia. Era mucho más rentable fingir que estaba intentando restablecer las relaciones con su familia. Ve con los hijos, invítalos a ir juntos a algún lugar, habla. Katia Yuri estaba hablando por teléfono. Y luego llegaste, fuiste al funeral y te quedaste ahí con cara triste y ya está. Tienes que fingir que estás arrepentido y lamentar mucho que durante todo este tiempo no te hayas comunicado con tu familia. El mismo día, Yuri fue a Valentina Stepanovna, donde vivían Iván y Fedor. Los jóvenes lo recibieron de mala gana, pero, siguiendo las reglas de la decencia y la cortesía, fueron invitados a la casa. Tipo. Tengo que decirte algo muy importante. Yuri empezó lanzando un palo. Tu madre era una muy buena persona. Y durante muchos años vivimos alma con alma y nos amamos. Criamos hijos tan hermosos y dignos,
pero luego el destino fue muy duro con ella. Y esto es imposible de aceptar, pero es necesario. Deja que la tierra sea su pelusa. Trató de hablar lo más sinceramente posible para que Iván y Fedor vieran su dolor. Pero se sentaron frente a su padre y, mirándolo, ningún músculo de sus rostros temblaba entre los jóvenes. De repente se abrió la puerta y un hombre con el rostro arrugado salió de la habitación. Estaba claro que había estado bebiendo durante mucho tiempo, por lo que parecía mucho mayor que su edad. ¿Quién es?, preguntó, mirando hacia abajo. ¿Qué? ¿Invitados otra vez? No, abuelo, este es nuestro padre, respondió Iván. Conócelo. Su nombre es Yuri. Bueno, probablemente lo habrías adivinado por tu propio apellido, pero ni siquiera conoces nuestro apellido, dijo el joven. Estaba claro que a Iván y Fedor no les gustaba, pero se vieron obligados a tolerar a este hombre en su casa. Soy el padre de Masa. Llámame Sergei, dijo el hombre entre dientes. Y probablemente sea su marido, ¿no? Resulta que mi yerno, bueno, ya nos conocimos, estamos de mal humor. Se acercó a Yuri y, poniendo su mano en su hombro, gritó en voz alta, bueno, sírveme un poco. Yuri tiró la botella hacia atrás y vertió el líquido transparente sobre los vasos. Cuando llegó Valentina Estepanovna, los jóvenes se trasladaron a su habitación y ella se sentó a la mesa con Yuri y Serga. Bueno, ¿estás bebiendo todo?, preguntó. ¿Y tú, Setiok, viniste a verte? Nunca te volvería a ver. Por primera vez desde el funeral, se permitió mostrar sus sentimientos. Estaba demasiado descontenta con la visita de Yuri y ni siquiera iba a ocultarlo. Fue genial durante 3 años, y ahora está aquí para recordártelo, y te estás haciendo un desastre, muerto por el dolor, al menos deberías estar avergonzado. Escucha, Estepanovna, no me ofendas, dijeron Yuri y Sergei. Conocí a mi yerno, pero resulta que parientes, personas y nunca nos vimos. No está bien. Oh, nunca te habría llamado mejor. Ella respondió de mala manera. ¿Cómo fue hace 40 años cuando me escapé de ti? Sigo siendo la misma. No hay salvación tuya. No, Estepanovna, te equivocas. Por cierto, fuiste tú quien no me dejó hablar con mi hija. Siempre estuve lista para todo por ti y Masa. Fuiste tú. Arruinaste a la familia y arrojaste a tu marido a la voluntad del destino. Y el hecho de que bebiera un poco regularmente, ¿quién no pecaría en nuestro tiempo? ¿Sabes qué? Yo era un hombre trabajador y siempre estaba trabajando duro. Valentina Estepanovna escuchó todo esto y poco a poco sintió una sensación de indignación. No se sintió tan decepcionada como en su primera juventud, cuando conoció por primera vez todas las características de su vida familiar. Es bueno que haya podido levantarse a tiempo. El primer año después de la boda todavía era un humano y luego se levantó. Apenas podía mantenerse en pie después del trabajo. Siempre se sorprendió de cómo los jefes de los hombres no tomaban agallas y no cortaban a todos estos borrachos en el trabajo. Pero como no hubo incidentes graves en la producción, los grandes jefes fueron tratados como borrachos con las mangas bajadas. Y a veces ellos mismos no podían relajarse después de un duro día de trabajo. Un año después de la boda, Valentina Estepanovna quedó embarazada y su marido se castigó por completo. Cuando supo del futuro del niño se alegró como si no estuviera en su sano juicio. Todo el pueblo fue tratado con amargura, estuvo a punto de dejar su trabajo. Bebía sin parar. Ella soportó todo. Ella pensó que el niño necesitaba un padre. Y después del nacimiento de Masa, la vida se volvió insoportable. Serga le soltó las manos. Un día golpeó a Valentina con tanta fuerza que a la mañana siguiente ella apenas logró levantarse de la cama. Después de eso, empacó sus cosas y corrió hacia su madre. Ella simplemente no vio otra salida. Con el tiempo, se volvería aún más insoportable y llegaría hasta el niño, y ella no podía permitir que eso sucediera. La mano de su madre estaba pesada. Cuando llegó el yerno por nacer,
ella rápidamente lo puso en el umbral y lo colgó en la espalda de los buenos. Después de eso, rápidamente cambió de opinión e insistió en seguir viviendo juntos. Después del divorcio, Sergei nunca vio a su hija. Valentina Stepanovna nunca le habló de su padre para no avergonzarse. Y Masa casi nunca preguntó. Solo en su infancia intentó descubrir quién era su padre. Y Valentina Stepanovna puso cara triste y dijo que había muerto hacía mucho tiempo. Ya de adulta, volvió a contarle a su hija una historia trágica y ficticia, que fue enterrado en un pueblo muy lejano, donde hay que llegar durante un día entero, y eso no es un hecho. Que podría llegar por un camino roto y semi-amurallado, y nunca volvió a preguntar por él. Serga no habló con su exesposa y no buscó una cita con su hija. Después del divorcio de Valentina Stepanovna, se casó 2 veces. Pero nunca tuvo hijos en ninguno de estos matrimonios y eso no le molestó demasiado. Él estaba bien con eso. La mujer de la casa limpiará, cocinará, él irá a trabajar, recogerá su dinero y lo beberá. Y no necesitaba nada más de la vida. Cuando llegó la carta de Valentina Stepanovna, Serga ni siquiera creyó de inmediato que no se trataba de algún tipo de error. No pudo encontrar ningún contacto excepto la dirección, han pasado tantos años que no es prudente. Por ello, envió una carta por correo urgente con entrega personalmente en mano para informar sobre la fecha del funeral de su hija. Ella misma no sabía por qué hizo esto, pero pensó que estaría mal ocultarle tal evento. No es una boda ni un cumpleaños, sino una muerte. Y esto, como un nacimiento, es muy importante. Mientras limpiaba la tierra, Sergei recogió el dinero de los empleados con los que había trabajado durante muchos años y compró un billete de tren. No pensaba tanto en su hija, sino en el hecho de que todos los Kamaska vivían mejor que con Stepanovna. Entonces, hay algo que heredar. Y no le importaría tener dinero extra. Después de todo, no es un hombre joven. Y en el camino, cuando Valentina Stepanovna le habló de su hija, en general quedó encantado. Así era. Masa, dijo. Mira los calcetines que ató. Ella es un modelo para mí. Es una pena que el destino fuera tan cruel con ella. Valentina Stepanovna le contó a su exmarido sobre su hija, a quien no había visto en más de 20 años. Y él escuchó y frunció los labios. Pero él no se rindió ante la vista. Toda la herencia se repartirá por igual entre todos los parientes, y yo, después de todo, soy su padre, pensó para sí mismo. Valentina Stepanovna ni siquiera sospechaba a qué venían todos. Estaba segura de que, habiendo recibido la carta, Serga decidió al menos enterrar a su hija, para despedirse de una manera humana, ya que no se habían comunicado ni se habían conocido en toda su vida. Pero él, al igual que Yuri, solo pensaba en el dinero. Al día siguiente, Fedor. Me acerqué a mi abuela y le pregunté muy seriamente, ¿cuándo se irá? Estoy harto de estos borrachos. Bebe todos los días. Ya guardo silencio sobre el hecho de que todo es por nuestra cuenta. Dios estaría con él. Pero al fin y al cabo es un monumento conmemorativo. Pero también encontró un lenguaje común con este Yuri. ¿Qué son ahora? ¿Beberán aquí todos los días? Y Fedor e Iván estaban indignados por lo que estaba pasando. A diferencia de la ingenua abuela que quería creer en lo mejor, ellos entendieron por qué apareció en el horizonte un padre que abandonó a su madre enferma y ni siquiera se acordó de ellos durante 3 años. Y apareció un abuelo al que nunca antes habían visto. Nieto, ¿cómo podemos echarlo? Vino a despedirse de tu madre. Por favor, espere una semana más, dijo Valentina Stepanovna. Lo recordaremos durante 9 días, tu madre. Al día siguiente se marchará inmediatamente. Lo dudo mucho, señora. Y en general. Pero realmente no entiendes por qué ambos vinieron aquí. Todos lo tienen escrito en la cara, no os alejéis. Fedor seguía indignado. ¿De qué estás hablando? Sí, hablo de eso, abuela, pero vinieron por dinero. Si el padre se enteró por Irina Leonidovna e inmediatamente saltó,
entonces este supuesto abuelo se enteró por usted. Tú mismo le contaste todo. No tuvo tiempo de cruzar el umbral de la casa, ya que le contaste todo sobre su madre, sobre su éxito y la factura. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Qué clase de expresión es esa, Fedor? Eres un joven culto y educado, compórtate en consecuencia. Simplemente me estoy comportando normalmente. Te sugiero que les cuentes toda la verdad directamente en los monumentos y verás cómo sus huellas se enfriarán. Entonces se enterarán de todo de todos modos. ¿Por qué decirles? Para que aquí no se equivoquen hasta dentro de 6 meses. Estarán dando vueltas esperando la herencia. ¿Por qué lo necesitamos? Un alcohólico está acabado y del otro no quiero ni hablar. Fedya, no puedes hacer eso. Yuri sigue siendo tu padre. Vivieron juntos durante muchos años con Masa. ¿Realmente puedes tomarlo y deshacerte de él de tu vida? Sí, abuela, puedo. Y puedo hacerlo. Y mi hermano me apoya plenamente en esto. No necesitamos un padre así. Hace tiempo que entendemos qué tipo de persona es. A pesar del acuerdo de su abuela, Fedor decidió firmemente que definitivamente anunciaría en los memoriales quién recibiría el estado de su madre. E Iván lo apoyó completamente en esto. No querían ver a un padre o abuelo sin facetas, a quien no conocían desde hacía tantos años, vivían perfectamente sin él y seguirían viviendo. Las palabras de Fedor fueron una completa sorpresa tanto para Yuri como para Serga. Resulta que vinieron en vano. No podrían haber venido. Se puso de pie y dijo, «Esto es una sorpresa para todas las personas en los monumentos», preguntó Katia, quien regresó a casa. «Yure. ¿Hablas en serio?» «Sí, tu ex esposa ya no es tonta. Y lo principal es que no demostrarás nada ni discutirás». «Sí, imagínate», respondió Yuri con tristeza. Tumbada en el hospital, medio dormida y medio viva, también logró solucionar el problema firmando estos obsequios. Lo principal es que inmediatamente después del funeral le dije a mi madre que se estaban comportando conmigo, pero de manera muy extraña, y ella me dijo, «Oh, Yure, estás exagerando, simplemente no tienen nada especial, solo dolor. Aquí está tu dolor». Se sorprendió cuando Fedor se levantó de la mesa en el funeral y dijo que quería cerrar el problema de la herencia de una vez por todas. Para que aquellas personas que vinieron aquí por él, se fueran y nunca más volvieran. No tienen ningún motivo para quedarse aquí, porque hace tiempo que todo está decidido. Y no tiene sentido sorprender a su familia. Insinuó abiertamente a Yuri y Serga que incluso estaban avergonzados. Yuri estaba seguro de que ahora Fedor diría lo que estaba escrito en el testamento, que aún se puede intentar discutir en el tribunal. Pero dijo algo completamente diferente. Resulta que mientras Masa estaba en el hospital, escribió 2 regalos. Quien compartió igualmente toda la propiedad entre Fedor e Iván. Aquí está la cabra. Ni siquiera le dejó nada a su propia madre. Yuri pensó en sí mismo cuando escuchó el ardiente discurso de su hijo. Pero Valentina Stepanovna, a diferencia de Yuri, no necesitaba nada. Tendrá suficiente casa pequeña por el resto de su vida y sus nietos nunca la abandonarán ni la lastimarán. Estaba 100% segura de esto. Yuri no fue el único indignado, sino también el padre de María. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, mirando por los ojos. «No perderé nada de mi propia hija, de mi propia sangre, ni un centavo, ni un rublo, ¿es así?». Cuando bebió demasiado y se acercó a Valentina Stepanovna, empezó a quejarse de por vida, a decirle lo infeliz y miserable que era. La factura de servicios públicos esta temporada se estaba volviendo más cara y la pensión era de más de un centavo. A veces ni siquiera hay nada que comprar para comer. Pero Valentina Stepanovna entendió que para Sergei no había nada en absoluto debido a los altos precios de los alimentos. Se bebía la mayor parte de la pensión y, a veces, tomaba tragos tan largos que incluso olvidaba cuánto y en qué gastaba. «Stepanovna, vivamos juntos viejos recuerdos», dijo el borracho,
caminando y apenas manteniéndose en pie. Bien que. Tenemos mucho en común. Hija, ay, querida, murió la única. Debemos vivir juntos el dolor común. Pero en respuesta, Valentina Stepanovna se limitó a reír. Esta risa era más bien histérica. Al día siguiente, echó a Sergei de su casa y, tras comprarle un billete de tren, lo envió a casa. Ahora no harás nada, hijo, dijo Irina Leonidovna con las manos cuando descubrió la verdad. Ver cómo. Masa probablemente entendió que tarde o temprano vendrías por la herencia. Y cuando finalmente se dio cuenta de que se estaba muriendo, se tranquilizó. Mamá, no te dije lo más importante. Yuri. ¿Te lo dieron? Hijo, te daría las gracias de tu parte, porque para ti ahora cualquier centavo no es superfluo. Por supuesto, después de la mudanza empezaste a vivir mucho mejor que aquí, pero en fin. Y te darán dinero y podrás comprarte tu propia casa y tu Katia también está bien. No todo es como en las películas. Mamá, no puedes comprar nada con este dinero en Krasnodar y ni siquiera quiero considerar nuestro divorcio. Pero no gastas el dinero y luego decides cómo afrontarlo. Salió de casa con el corazón apesadumbrado. Yura imaginó lo que le diría Katia sobre todo esto, quien estaba segura de que recibiría una gran herencia. Así que no lo compartiría con mi padre, continuó Yure resentido. Y me dieron este centavo. Es extraño que Masa no quisiera darme todo el dinero que gasté con ella a lo largo de los años. Sería realmente justo. Yo también trabajé toda mi vida. Invertí en mi familia. Y en lugar de herencia, recibí unos centavos, un trozo de aceite. Katia estaba muy descontenta con el resultado de todo. Esperaba que Yure recibiera al menos la mitad de lo que Masa había ahorrado durante 3 años de grandes ganancias estables. Y en cambio regresó con algo de dinero, que incluso será para un año. Pero ahora ya nada nos molesta, dijo Yure. Compremos una casa pequeña en nuestra ciudad natal y alquilémosla. Oh, haz lo que quieras, saludó. Tu dinero, tú decides qué hacer con él. Pero realmente no puedes arreglártelas con esa cantidad. Quizás una casa pequeña sea suficiente, pero ¿por qué la necesitas? No es rentable alquilarlo. ¿A quién vas a instalar allí? La gente normal no irá a una casa así. Y algunos alcohólicos nos crearán problemas constantemente. No lo sé, Yure, tú decides. Te lo digo, no me importa. No era la primera vez que se sorprendía pensando que estaba perdiendo interés en él. Cuando Katia descubrió que Yure podría convertirse en un heredero rico, todavía estaba pensando en conectar su destino con él. Pero después de todo lo que había pasado, ella pensaba de una manera completamente diferente. Ella no lo necesitaba. Como este apartamento alquilado en Krasnodar, como el trabajo en el que trabajaba. Tenía muchas ganas de volver a casa, volver a su apartamento y vivir tranquilamente, solo que sin él y sin toda esta familia, que durante muchos años literalmente le lavó el cerebro. Un mes después, le dijo a Yuri que quería separarse de él y regresar a su ciudad natal. Lo aceptó con toda tranquilidad, sin quejas ni insultos. Realmente no tenía nada que darle. Él no quería, porque nunca pensó que arrastraría a toda la familia sobre sí mismo. Él mismo se cansó de vivir con Katia y recordaba cada vez más su vida con Masa. Ella nunca fue demasiado exigente, siempre lo recibió con una cena abundante y deliciosa en un apartamento perfectamente limpio, y junto a ella él nunca tuvo ningún problema. Oh, si no fuera por este trauma, todo podría haber sido completamente diferente. Pensó en sí mismo y siguió creyendo sinceramente que su familia casi perfecta y su vida tranquila habían destruido el trauma de su esposa. Nunca se dio cuenta de sus defectos y no admitió errores, porque estaban por debajo de su dignidad. Él siempre tiene razón en todo y no puede ser de otra manera. Y a pesar de que su vida era una clara prueba de lo contrario, seguía siendo terco e indomable. 3 años después. Después de completar sus estudios en la universidad, Iván y Fedor se establecieron en Moscú.
Gracias a sus buenos conocimientos y a un diploma consiguieron encontrar un trabajo digno y compraron el dinero que le habían dado a su madre para un apartamento de una habitación. A pesar de que cada uno de los hermanos había comenzado su propia vida, nunca se olvidaron el uno del otro y siempre estuvieron dispuestos a brindar asistencia y apoyo si fuera necesario. Iván le ofreció a Fedor trasladar a Valentina Stepanovna a Moscú, porque temía que ella envejeciera y que pudiera necesitar ayuda en cualquier momento. Pero ella se negó categóricamente. En su ciudad natal, su hija fue enterrada y ella visitaba regularmente su tumba. Si se hubiera mudado, no habría podido visitar a su masa con tanta frecuencia. Y esto era lo más importante para ella. Se sentía bien, por eso no necesitó la ayuda de sus nietos. Le enviaban dinero regularmente para que Valentina Stepanovna pudiera permitirse vivir con dignidad. Después de la separación de Katia, a Yuri no le quedó nada más que hacer que regresar a su ciudad natal con su madre. El dinero que recibió como justa compensación por el cuidado de su esposa enferma apenas alcanzaba para una casa modesta. Pero Yuri no tenía prisa por trasladarse allí. Desde que dejó Krasnodar, perdió su trabajo y sus ingresos decentes. No buscó un nuevo trabajo y, después de mudarse a casa de su madre, vivió del dinero que había ahorrado para el alquiler de la casa. Tuvo suerte y pudo alquilar una casa a una familia decente pero pobre. El dinero solo alcanzaba para la comida, pero Yuri estaba feliz por ello. Katia regresó a su apartamento y encontró un nuevo trabajo. Desde la separación de Yuri, nunca se cruzaron ni se llamaron. Iván y Fedor no perdonaron a su padre y no iban a ayudarlo. Lo consideraban el verdadero traidor que destruyó a su familia. Los hermanos iban regularmente a la tumba de su madre y visitaban a su abuela, pero nunca iban a ver a su padre. Yuri dejó de recordar a Masa tan pronto como se mudó con su madre. A pesar de que Irina Leonidovna siempre fue amante de la libertad y nunca lamió su red, cuidaba la casa, preparaba, lavaba, limpiaba, porque estaba acostumbrada a vivir con comodidad y pureza, y Yuri lo usaba. Tampoco pudo perdonar a sus hijos por no compartir la herencia con él. Estaba seguro de que tenía pleno derecho a ese dinero, pero no se daba cuenta de que le había hecho mal a su esposa, quien, por voluntad de una desafortunada coincidencia, quedó discapacitada. A Yuri no se le permitió entender esto y nadie intentó explicárselo.